de manera integral. No nos enfocamos solamente en la salud. De manera agregada o contrastante, la geriatría es la especialidad médica que se dedica a la prevención, al diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de las enfermedades en las personas mayores. Y es aquí en donde yo tengo mi formación más hacia el área gerontológica. Y es por eso que, a pesar de que soy médico, no nada más me especializo en el área de la salud, sino que he estado involucrándome en otros temas gerontológicos, como es, por ejemplo, la educación, que es la gerontología, o el diseño gerontológico, que también hay algunas otras ramas de la gerontología, aparte de estas que les estaba mencionando, ¿no? En el área de la psicología, la psicogerontología, y pues bueno, he ido yo participando en estas ramas el día de hoy en el turismo gerontológico. Entonces, bueno, aquí nada más resaltando las actividades que podemos hacer, no nada más los médicos, sino cualquier otra persona dedicada a la salud, por ejemplo, las enfermeras, los terapeutas, pueden ser terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales, terapeutas de lenguaje, pueden ser algunos otros profesionales que participan en esta área, en donde puede haber una especialización o una formación en geriatría. Esto es más hacia las enfermedades y hacia la atención a ellas o la prevención. En cambio, los que nos dedicamos a la gerontología podemos ser cualquier persona en cualquier ámbito que quiera aprender sobre la vejez y particularmente sobre las personas mayores. Tenemos abogados gerontólogos, tenemos educadores gerontólogos, tenemos terapeutas, tenemos psicólogos, y en cada rama que ustedes se puedan imaginar puede participar la gerontología, puesto que en cualquier servicio que se ofrezca, los adultos mayores pueden ser un cliente o el destinatario de nuestro servicio. Por lo tanto, quienes nos dedicamos a la gerontología podemos evaluar situaciones o evaluar adultos mayores, orientar a la persona mayor, orientar a la institución, acompañarla en los procesos, asesorar, aconsejar, diseñar algunos programas, gestionar sobre todo la participación o beneficios para estas personas mayores, y también hay un área que se dedica a la investigación, y es aquí en donde yo he estado participando un poco en temas de turismo. Y bueno, una vez que hicimos la aclaración entre la diferencia de geriatría y gerontología, vamos a hacer también la aclaración de qué significa envejecer. Aquí me gustaría que ustedes participaran un poquito, ya sea a través del chat o habilitando su micrófono, para que me digan para ustedes qué es envejecer. ¿No? ¿Alguien que quiera? Sí, Patricio tiene ganas de comentar. Está habilitando el micrófono. Muy bueno, bien. Es un concepto que es confuso para mí, porque siempre he escuchado lo que envejece en la ropa, y la verdad me he quedado con eso en realidad, con ese punto de vista, pero también está el tema biológico que envejece. O sea, eso es lo que como concepto de que tengo, es lo que se puede también ver como experiencia de vida, se puede ver como dentro de lo emocional como algo sabio. Hay muchos conceptos de vejez y eso es como igual confuso. Ok, muchísimas gracias. ¿Hay alguien más que tenga una perspectiva diferente o pasamos a la siguiente? Ok, entonces, si ya hablamos un poquito de qué sería para nosotros envejecer, ¿cuándo comenzamos a envejecer? Desde que nacemos. Desde que nacemos. ¿Alguien tiene otra perspectiva? Mayra comentó justo algo que no alcanzó a salir en el chat antes de la otra pregunta. Y para ella envejecer es solo el paso de los años, ya que un adulto mayor puede desempeñarse mejor que una persona joven en muchos aspectos. Ok. Y es muy importante sus participaciones y sus comentarios. Desde aquí es de donde quiero partir para que vayamos redondeando nuestros conocimientos. Entonces decíamos, ¿cuándo comenzamos a envejecer? Ha habido personas que me han contestado a los 30 años, a los 35,
o nunca envejecemos si tenemos una mente activa o una visión positiva de la vida. Esas son algunas respuestas que me han dado. Vamos a comentar un poquito sobre esto. Vamos a ir a los conceptos estrictos. Y bueno, es que el envejecimiento, aquí les pongo una imagen porque todo lo relacionamos con el aspecto físico y este proceso sería un conjunto de cambios que sean acumulativos a lo largo de nuestra vida. No es que un día nosotros despertemos, nos veamos en el espejo y ya hemos envejecido, ya tenemos arrugas, tenemos estas manchas que vemos en la piel por la exposición al sol, tenemos canas, sino que estos cambios van siendo graduales y a veces nosotros los percibimos cuando vemos fotografías del pasado. De repente en las redes sociales ahora ya no recuerda, ¿no? Hace 5 años, hace 2 años, pero vemos algunas fotografías de nuestra infancia y vamos viendo cómo es que vamos cambiando. A veces nosotros no percibimos ese cambio cuando nos estamos viendo todos los días. Por lo tanto, es paulatino, es gradual, poco a poco. Y va siendo adaptativo porque todos esos cambios nosotros vamos adaptándonos a ellos. Y es individual, es diferente en cada persona. Algunos envejecen más rápidamente, algunos más lentamente. Es por eso que de repente cuando preguntamos la edad a una persona, oye, ¿cuántos años tienes? Y un ejemplo, 52, oh, se ve más joven, ¿no? Quizá la apariencia física sea de menos edad, o al contrario, podemos decir, ay, esa persona se ve mayor. Y está relacionado a todas las circunstancias que nosotros enfrentamos día a día, ya sea el ambiente o nuestra misma salud. Entonces, bueno, estas son algunas características primordiales en el envejecimiento, que no hay una edad en particular para envejecer, sino como bien decían ustedes, vamos envejeciendo desde que nacemos hasta que morimos. Es un proceso continuo. Incluso hay algunos autores que definen el envejecimiento desde antes del nacimiento. Esto es desde la concepción. Desde que se unen el óvulo con el espermatozoide, se forman ahí una multiplicación de células, se convierten en 4, en 8, 16 y así sucesivamente. Vamos teniendo un embrión, un feto, vamos teniendo un ser de 16 semanas de gestación, de 3 meses de embarazo, 9 meses de embarazo, y bueno, nuestros órganos, nuestros aparatos, nuestros sistemas se forman en ese momento en el vientre materno, y por ejemplo, el latido cardíaco empieza alrededor de las 8 semanas. El corazón ya está formado y empieza a latir y nunca deja de latir hasta que morimos. Ni siquiera al momento del nacimiento deja de latir. Es por eso que algunos de nuestros órganos, por ejemplo nuestros huesos, no están totalmente osificados, pero ya están formados y están en crecimiento y posterior al nacimiento siguen creciendo. Cada área de nuestro cuerpo tiene una fecha aproximada de maduración. Por ejemplo, los huesos, hasta qué edad más o menos podemos crecer, y así cada aparato y sistema. Entonces es así como vamos cambiando constantemente y nunca dejamos de cambiar. Este proceso de envejecimiento es heterogéneo, decíamos, es diferente en cada persona. No va a ser la misma edad para todos, en la que, por ejemplo, se nos caen los dientes o en la que nos aparecen los dientes definitivos o en la que nos salen las canas. Algunas personas muy jóvenes empiezan a tener esta coloración blanca, algunos otros a una etapa tardía, y es por eso que no hay una edad específica para cada cambio, sino que es diferente en cada individuo. Y también tiene que ver con las razas o con las nacionalidades, lo que es más común en ese tipo de población. También el envejecimiento es universal porque le pasa a todas las especies. Nosotros el día de hoy nos estamos enfocando en el envejecimiento en los seres humanos, pero pensemos en cualquier especie que les venga a la mente, todas tienen que llevar este proceso de envejecimiento porque nos estamos renovando. Claro, hay algunos que tienen un proceso muy corto, hablemos de los insectos que a lo mejor viven horas o días, pero hay otras especies que viven muchos años. ¿Alguien sabe o identifica, recuerda alguna especie que viva muchos años? Las tortugas. ¿Las tortugas cuántos años pueden vivir? Creo que más de 100. Más de 100, así es. ¿Alguna otra especie que ustedes conozcan o recuerden? Mayra dice elefantes y loros. Así es. Son especies La araucaria. que viven muchos años
y hay otras que viven muy poco, por ejemplo, los peces, y así nosotros vemos que sufren también este proceso, estos cambios. Así que el ser humano no es el único. Hemos buscado la fuente de la juventud, la forma de no morir y de permanecer jóvenes, pero hasta el momento no se ha encontrado. Y bueno, este proceso de envejecer son cambios que se van dando poco a poco, por eso es progresivo y son irreversibles. No podemos poner pausa. Si yo les dijera, ¿hasta qué edad quisieran vivir o en qué edad se quisieran quedar? A lo mejor todos nos quisiéramos quedar jóvenes, algunos dirán a los 18, a los 15, a los 25, dependiendo de la experiencia que hayamos tenido cada uno, lo que para nosotros sería como el momento ideal para vivir así el resto de nuestros días. Pues fíjense que no se puede. Nosotros seguimos cumpliendo años cada hora, cada día, cada mes, cada año, seguimos envejeciendo, no podemos detenerlo. Nos podemos cuidar para que nuestro físico no se vea tanto efecto, pero también vamos cambiando en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar y también vamos cambiando dentro de nuestro organismo. Nuestro corazón, nuestros riñones, nuestro hígado van sufriendo cambios. Si nos enfermamos, esos cambios son más rápidos. Si nosotros no tenemos buenos hábitos como no dormir bien, como no alimentarnos bien, como tener algunas adicciones como son el alcohol y el tabaco, eso va afectando nuestro proceso de envejecimiento. Iremos envejeciendo más rápidamente que otra persona que tiene un estilo de vida más saludable. Y es por eso que también es diferente entre unos y otros. Resumiendo entonces, el proceso de envejecimiento son todos esos cambios que son físicos, como vemos en la imagen. Aquí se aprecia cómo vamos pasando por diferentes etapas, pero también tenemos esos cambios a nivel psicológico y a nivel social también surgen. Esto es que, por ejemplo, se habla mucho de que en la adolescencia cambia el carácter, ¿no? Que son rebeldes o que hemos sido rebeldes, irreverentes, y bueno, así de cada etapa de la vida. Vamos a hablar hoy un poquito más de la vejez. Eso es en el aspecto psicológico, en cómo nos socializamos, en cómo nos comportamos, en cómo respondemos a las circunstancias positivas o negativas que se nos presentan en la vida. Va cambiando en cada etapa. Y a nivel social también vamos cambiando. Antes las familias eran muy numerosas, se tenían 16 hijos, 10 hijos, 6 hijos. Ahora el número de hijos se va disminuyendo mucho. E incluso hay familias en donde ya no tienen hijos. Y bueno, ese es un cambio social. Al momento del cuidado, el cuidado siempre recaía en alguno de los hijos, en el que no se hubiera casado o a lo mejor en el menor o en el mayor. Y aquí, si no se tienen hijos, pues ¿quién nos estará cuidando? Y esos cambios sociales también se ven reflejados en este proceso de envejecimiento. Pero los trabajos, todo lo que va sucediendo alrededor a nivel social, eso influye también. Entonces, decíamos, inicia desde que nacemos o incluso antes y finaliza cuando morimos. Hay un poco de diferencia que muchas personas confunden envejecimiento y vejez. No son sinónimos, son dos términos diferentes. En envejecimiento, decíamos, son todos esos cambios que vamos presentando, no solo físicos, sino también psicológicos y sociales a lo largo de nuestra vida en las diferentes etapas, desde que nacemos hasta que morimos. Y la vejez es la última etapa de la vida, considerada a partir de los 60 o 65 años. Ahorita voy a hacer énfasis en este punto, y también se le conoce como adultez tardía. Entonces, el envejecimiento es un proceso continuo y la vejez es la última etapa en este proceso de envejecimiento. Después de la vejez ya no tenemos otra etapa. Después de la vejez sobreviene la muerte. Estamos más cercanos entonces a este final. Y bueno, quiero hacer un resumen de las etapas de la vida. Leticia. Sí, adelante. Disculpa que te interrumpa, había levantado la mano. Una consulta. Sí. Tú como gerontóloga, está bien Ajá. dicho, ¿verdad? Está muy bien. Partiendo de la base entonces que el envejecimiento comienza desde que nacemos, Sí. ¿cuál es la persona o qué edad ha tenido la persona más joven que tú has atendido? Porque puede ser que, no sé, se me imagina que podrías haber atendido a una persona de 30 años, por ejemplo. No es una persona vieja, por decirlo de alguna forma, pero va envejeciendo. Entonces, ¿te ha pasado eso o hay una cierta edad que es donde tú comienzas a atender a tus pacientes? Me ha pasado eso. Efectivamente,
nosotros en nuestra formación como médica, pero también en nuestra formación como gerontólogos, abarcamos todas las etapas de la vida, y es la imagen que tengo ahorita que me sirve mucho para contestar. Nosotros buscamos trabajar desde la infancia, desde etapas muy tempranas, en cuestiones de hábitos de salud, en cuestiones de que vayan conviviendo personas de todas las edades para que en todas las etapas se tenga una visión positiva del envejecimiento, que las personas quieran llegar a la vejez y que lleguen en las mejores condiciones posibles. En este caso, como pacientes, yo puedo recibir a cualquier población de cualquier edad. Como gerontóloga, igual, les decía, podemos aconsejar para que la persona en algún momento de su envejecimiento que haya salido fuera de la normalidad, tratemos de regresarlo para que curse por cada etapa con la mejor calidad de vida posible, con la mejor salud. Y es por eso que sí puede ser, aunque cabe señalar que nosotros, los seres humanos, nos estamos desarrollando en las primeras etapas y llegamos a un clímax o a un punto máximo alrededor de los 25 o 30 años. Este es el punto máximo del ser humano donde están desarrolladas todas sus capacidades. A partir de ahí, que es el clímax, vamos sufriendo un declive, una disminución de nuestras capacidades. Nosotros procuramos que esa disminución o ese declive sea poco a poco, lento, que haya pocas pérdidas. Depende mucho de nosotros, de nuestro medio ambiente, y es ahí en donde nosotros podemos intervenir, buscando que esa persona no tenga un declive súbito, ¿sí? Que haya una pérdida de sus funciones, sino que idealmente vaya manteniendo una disminución paulatina, muy leve. Y sí podemos atender en cualquier tema gerontológico, en cualquiera de estas etapas de la vida. Vale, muchas gracias. Para servir. Entonces, bueno, la gerontología estudia, hay una rama que se llama gerontología biológica, en donde nosotros vemos todos los cambios que hay, físicos y también psicológicos, para comprender qué es lo que pasa en cada etapa, y así podemos determinar si ese comportamiento o esa situación es normal o sale de la normalidad. Cuando sale de la normalidad, nosotros le llamamos patológico. Cuando hay una enfermedad, por ejemplo, supongamos que hay un niño que está jugando, se cae, se fractura, y bueno, sus funciones se pueden ver alteradas. Nosotros esperamos que haya una recuperación de esa fractura para que siga su proceso de manera saludable o de manera completa. Es diferente cuando nosotros tenemos una enfermedad que ya no se va a curar, por ejemplo, diabetes mellitus, que apareciera a los 18 años y sabemos que se puede controlar, que hasta el momento no hemos encontrado una cura definitiva, y es aquí en donde esa persona, a partir de esa enfermedad, va a tener algunos cambios más rápido que otra persona que no tiene esa enfermedad. Igual, si decíamos, yo fumo, voy a estar afectando alguno de mis órganos, y en la edad biológica de mis pulmones, a lo mejor yo voy a ver más afectación en esa persona que fuma que en otra persona que no fuma, que tiene la misma edad. Esa persona va a envejecer más rápidamente, su piel y otros aparatos y sistemas van a sufrir cambios más rápido que una persona que no está en esas circunstancias. Entonces, bueno, nosotros vamos viendo que lleguemos a la última etapa, que es la vejez, en la mejor condición posible. Si yo les pregunto, ¿hasta qué edad les gustaría vivir? ¿Ustedes qué me contestarían? En dado caso que nosotros pudiéramos elegir hasta qué edad vivir. Hasta los 100. Muy bien, hasta los 100. Hasta la edad ¿Quién da que más? ¿Quién da mentalmente menos? esté lúcido. Después ya no me interesa. Ok, ¿quién más? Sí, comparto lo que dice Hernán. Yo creo que hasta el momento en que todavía pueda ser independiente y autónomo, Okay. dentro de lo posible. Ok, ¿alguien más? Esto es muy importante porque refleja la visión que tenemos del envejecimiento, y creo que cuando yo doy una plática sobre la gerontología y sobre las personas mayores, siempre pregunto eso, ¿hasta qué edad quisieran vivir? Y la mayoría, yo creo que más del 90% me contesta que quieren llegar a la edad que sea, pero en buenas condiciones cognitivas o mentales, que puedan decidir por sí mismos, y físicamente que no dependan de nadie. ¿Qué estamos haciendo para llegar a esa etapa o a ese
esa edad, en esas condiciones. No me contesten, váyanlo pensando, pero esto sí refleja mucho de nuestra salud, de nuestros estilos de vida, nuestros hábitos, si esos están contribuyendo, pero bueno, yo les digo, imagínense que ustedes tienen un evento vascular cerebral, un infarto, una embolia cerebral, una enfermedad a lo mejor discapacitante a los 50 años, y bueno, el resto, la persona que me dijo 100, imaginemos que los otros 50 lo tenemos que vivir dependientes, con necesidad de ayuda de alguien más, y a lo mejor cognitivamente no al 100%, con alguna afectación. Nosotros no podemos decir, esos 50 años ya no los quiero, sino que tendremos que aprender a vivir con la enfermedad y con las limitaciones que nos presente la vida. Entonces aquí en donde viene la inclusión, ¿no? Y la participación en todas las etapas de la forma en como yo disfruto cada etapa de mi vida y que acepto lo que llegue en cada una de ellas. Claro, mucho depende de mí, de cómo llegue a cada una. Y como la vejez es la última, si yo quiero físicamente llegar bien, pues necesito hacer ejercicio todo el tiempo, necesito alimentarme bien, necesito dormir bien, necesito tener actividades de ocio y tiempo libre, que es de lo que estamos hablando hoy. Si ustedes se fijan en cada etapa, hay cierto rubro más o menos de edad entre cada una de ellas. Llegando a la vejez, se considera a partir de los 60 años. Imaginemos que el ser humano puede llegar a vivir hasta 120. El récord Guinness ha registrado 116, 121. Hay personas quizá que han llegado a 126, pero no se ha llegado a demostrar con documentos oficiales que tengan realmente esa edad. A veces tenemos que confiar en lo que la persona diga y bueno, no siempre podemos asegurar la edad. Es por eso que si llegáramos a vivir más de 100, fíjense, pasarían más de 40 años en esta etapa. Es por eso que nosotros hacemos una subclasificación de la vejez y decimos viejo joven, viejo viejo, viejo longevo y viejo centenario. Más o menos hay una diferencia entre 10 a 15 años entre cada una de estas etapas. No es lo mismo tener 60 que tener 105 años. Hay mucha diferencia física, emocional y socialmente. Y es por eso que los viejos jóvenes están entre los 60 y los 70, los viejos viejos entre los 70 y los 80, los viejos longevos a partir de los 80 años en adelante. Ya se considera que la persona para el año en el que nació superó su expectativa de vida, algo sucedió que él vivió más años de lo esperado y se le llaman personas longevas o viejos longevos. Después de los 100 años se les llaman centenarios. Hay comunidades en donde las personas viven más de 100 años, muchas. A esos lugares se le llaman ciudades azules y ustedes pueden buscarlas. Hay diferentes regiones en el mundo y se ha analizado por qué es que viven tantos años. Una parte es la genética y otra es el estilo de vida. Es aquí interesante entonces que nosotros podamos clasificar al momento que atendemos a una persona mayor en cualquier servicio que a ustedes se les pueda imaginar, en su área, por ejemplo, es diferente una persona de 70 años a una persona a lo mejor de 94. Es por su forma de ver la vida y físicamente cómo lo podríamos encontrar. Aquí hago relevancia en que en la infancia les llamamos infantes, adolescencia, adolescentes. Aquí hay algunos autores en donde quitan una u otra entre adolescencia y pubertad, o una la ponen primero, y entonces yo le incluí aquí las dos, dependiendo de ustedes qué visión tengan. Juventud, jóvenes, adultez, adultos, y decíamos vejez, la palabra correcta sería viejo. ¿Por qué hago este señalamiento? Pues porque encontraremos a lo mejor términos como anciano, como senecto, y es que en diferentes clasificaciones de las etapas de la vida a lo largo de la historia, la última etapa llegó a clasificarse como la senectud, entonces se les decía senectos, como la ancianidad, anciano, también senilidad, senil. Y bueno, hubo hace muchísimos años, en la época de los romanos, en donde se le llamaba decrepitud, entonces se le decía decrépito. Estos términos han estado cambiando. Ahorita el último sugerencia sobre la clasificación de las etapas es esta que les presento. Como es vejez, pues el término correcto sería viejo. Puede ser que surja una nueva clasificación y que se denomine otro término para esta última etapa, ¿no? O que aparezca una más debido a la subclasificación o a que el ser humano cada vez va viviendo más años. Entonces, bien, Leticia, disculpa, qué importante al final de cuentas termina siendo el lenguaje que ocupamos para poder
interactuar, interrelacionarnos con otros, porque al final estamos sensibles con que el cómo hablamos construye la realidad que creamos, al fin de cuentas. Entonces, mucho se ocupa, todavía yo escucho bastante el término senil, y para referirse o darle continuidad a algún tipo de patología, y además, por ser viejo o por ser senil, tienes tal patología, como por ejemplo la demencia senil, que todavía se usa en algunos lugares, sobre todo acá en Chile. Muchas gracias por el comentario. En el área médica, la demencia senil ya hace varios años que no es un diagnóstico médico, porque eso era decir que la alteración cognitiva o de la mente era por la edad. Y se ha visto que la edad no tiene nada que ver, sino que es una enfermedad, y que esa enfermedad podría ser en cualquier etapa, puede ser en la adultez o en la juventud, no nada más en la vejez. Entonces ahora ya se especifica demencia, incluso ese término está en desuso porque demencia significa sin mente. Y bien decías, estamos buscando eliminar palabras que etiqueten a las personas o que sean agresivas en el contexto, sino que nos vamos a lo que significa la palabra. Entonces ahora se llaman trastornos neurocognitivos mayores. Y eso sería, el tipo de demencia sería demencia tipo Alzheimer, demencia vascular, demencia por cuerpos de Lewy, y así hay diferentes tipos de demencia. Ya no existiría la demencia senil. Y le vamos quitando ese apellido o ese complemento de senil, bien decías, porque la clasificación era senilidad. Y bueno, ya ahora cada vez está más en desuso. Si ustedes buscan la descripción de los autores de qué es ancianidad, de qué es senilidad, de qué es senectud y qué significa vejez, van a ver que hay diferencias. No se las agregué yo aquí porque no es el objetivo de la charla, ¿no? Pero sí que sepamos que a veces nosotros, sobre todo en los medios de comunicación, decimos los términos buscando sinónimos y se nos ocurre, ¿no? Pues sinónimo de viejo anciano, sinónimo de viejo decrépito, yo he visto algunas lecturas todavía así. Y pues bueno, imaginemos que nosotros somos personas mayores, ¿cómo nos gustaría que se refirieran a nosotros cuando estamos leyendo un artículo, las redes sociales? ¿No? Y sí es importante el término que utilicemos. El otro día escuchando en radio, hablaban de que en la tele argentina y en las radios ya se dejó de utilizar la palabra viejo y se empieza más a utilizar el adultos mayores para referirse, ¿no?, a las personas. Sí, ahorita voy a hacer un comentario respecto a eso. Muchísimas gracias. Bueno, entonces aquí estamos viendo los cambios que vamos teniendo a lo largo de la vida. Muchos son roles que estamos en la sociedad esperando para cada etapa, ¿no? Que si está en la etapa de estudiar, que si es la etapa de poner en práctica todo lo aprendido y trabajar, y después de retirarse, de formar una familia, los hijos, los nietos, todo eso son roles que también cambian en distintas sociedades y que han ido cambiando también a lo largo de la historia. Entonces, hablamos ahora de lo que nos decía exactamente la compañera, el adulto mayor. Aquí en México, como en la mayoría de los países latinoamericanos, se considera el adulto mayor a una persona que tiene más de 60 años. Ahorita vamos a ver que hay otros países en donde esta edad cambia y se considera a partir de los 65 años. En un momento les explico por qué. Aquí en México, también en Chile y en otros países, estamos hablando a partir de los 60 años y se denomina adulto mayor. Sin embargo, si ustedes van a la Organización Mundial de la Salud, todavía hace referencia a eso que decíamos de las personas viejas, ¿no? O de los ancianos. Todavía lo menciona, pero quiero hacer un señalamiento respecto a esos conceptos más adelante. Aquí yo les pongo un mapa donde aparecen todos los países en el mundo y están coloreados, están pintados. En verde, los países desarrollados, y en naranja los países más pobres o en vías de desarrollo. En amarillo estamos como los intermedios. Si ustedes se fijan en nuestro continente, Estados Unidos, Canadá, lo que es básicamente Norteamérica, y algunos países de Sudamérica están considerados países desarrollados. Como las personas tienen mejores condiciones económicas, más acceso a la salud, a la educación, se desarrollan en un ámbito más saludable, se pueda decir, entonces se considera a partir de los 65. Eso quiere decir que ellos viven más años, su expectativa de vida es mayor. En cambio, en los países que estamos en vías de desarrollo, que están pintados en amarillo, en naranja, y vean ustedes algunos colores marrones, algunos muy oscuros,
en África hay muchos países en donde las personas no sobrepasan de la infancia o la juventud, que mueren a una etapa muy temprana, y eso quiere decir que no llegan a la vejez. Son países de edades muy pequeñas donde la expectativa de vida es muy corta. Entonces, aquí es en donde, como vivimos menos años, lo consideramos la vejez a partir de los 60. Esto es también para los adultos mayores. En Estados Unidos, en Canadá, en España, Italia, en la mayoría de los países de Europa, en Australia, se considera adulto mayor o la etapa de la vejez a partir de los 65 años. Entonces, los términos que mencionábamos hace un momento. En 1999 hubo una convención acerca del envejecimiento en donde se reunieron la mayoría de los países latinoamericanos y se ha estado trabajando mucho en la defensa de los derechos de las personas mayores. Y bueno, desde aquí se analizan los términos, los conceptos de cómo nos referimos a ellos. Y resulta que efectivamente el término viejo parece despectivo, porque nosotros hacemos referencia a que esta ropa que traigo ya es vieja, necesito una nueva, el celular que traigo ya es una versión vieja, necesito uno nuevo, y así, ¿no? Somos materialistas con las cosas físicas, estamos pensando que eso ya es viejo, ya no nos sirve. Y también, no sé si allá en Chile o en el lugar en donde ustedes estén, pero aquí en México, cuando quieres hacer sentir mal a alguien, le dices, ay, pero ¿qué te pasó? Te ves mayor, te ves muy envejecido, te ves muy viejo. Eso es como una ofensa. Sí, entonces, también acá pasa, así que sí. Es por eso que si hacemos el uso de la palabra para hacer sentir mal a alguien, para ser peyorativo, entonces se considera que esa palabra no es correcta. Y es por eso que aquí les pongo en un círculo con una línea, ¿no? Como de prohibido o de alto, cuidado, el término anciano, viejo, geronte, que a partir de la gerontología, bueno, ahora se le llama a algunas personas mayores como gerontes, se ha visto también despectivo, y senectos, y bueno, tenemos otras palabras como por ejemplo chochos, como por ejemplo veteranos, y en cada región hay un término para referirse a las personas de más edad. Y es por eso que se busca eliminar todos los términos que sean ofensivos, que sean peyorativos, que sean discriminatorios. Y se eligió la palabra como más correcta, adultos mayores. Y de hecho, en varios países se empezó a cambiar el nombre de algunas instancias públicas. Por ejemplo, aquí en México teníamos el Instituto Nacional de la Senectud, que era el INSEN. A partir de la corrección de estos términos, ahora se llama el Instituto Nacional para los Adultos Mayores, o INAPAM. Entonces, se ha ido corrigiendo, ahora ya no se llama Programa de Atención a Viejos o Programa de Atención a Ancianos, sino que se llama Programa de Atención a Adultos Mayores. Se ha visto que es el término más correcto. Cuando yo le he preguntado a personas de más de 60 años cómo les gustaría que nos dirigiéramos a ellos, hay algunos que tampoco les gusta la palabra adulto mayor. O sea, aquí ha habido muchas variaciones. Yo nada más les quiero hacer conciencia de que si ustedes en este momento tuvieran más de 60 años, ¿cómo les gustaría que los demás se refirieran a ustedes? O si ustedes tienen a sus papás, a sus abuelos, ¿cómo les gustaría que los demás nos refiriéramos a ellos? Es ponernos en los zapatos, ser empático y buscar no ser discriminatorios. El término puede ser correcto viejo siempre y cuando yo no lo esté utilizando para hacerlo sentir mal, para ofenderlo, ¿no? Por ejemplo, decíamos aquí abuelos. La abuelidad es una característica que no tienen todos los adultos mayores. Para yo poder ser abuelo tuve que haber tenido hijos y mis hijos haber tenido hijos. Tenemos abuelos que tienen menos de 60 años y ya son abuelos, o personas que tienen más de 60 y no tienen nietos. Por lo tanto, no son abuelos. Y cuando yo me dirijo a ellos como los abuelitos, yo atiendo a un conjunto de abuelitos, no son mis abuelos y no es la forma correcta. Entonces también se ha visto que no es correcto. Y si es en diminutivo, de repente los latinos somos muy cariñosos y entonces todo lo decimos en diminutivo, ¿no? Los abuelitos, los viejitos, los ancianitos, todo eso también se considera exceso de confianza y por lo tanto también estamos buscando eliminar esos términos. Y es porque al momento que redactamos, hacemos nuestros programas o vemos hacia qué población estamos dirigidos, todavía encontramos, sobre todo en el área médica, se da mucho dirigirnos a este grupo como ancianos. Y bueno, nos ha estado costando mucho eliminarlos. Recordemos, por ejemplo, sucede algo similar con las personas con discapacidad. Antes se les llamaba discapacitados, luego se vio que ese término era ofensivo, peyorativo, entonces se cambió personas con capacidades diferentes y bueno, todos tenemos capacidades diferentes, entonces se corrigió y se cambió a personas con discapacidad.
y así van surgiendo términos. Puede ser que más adelante adultos mayores ya no se considere correcto y surja un nuevo término, ¿no? Todo depende de las sociedades, siempre procurando ser muy respetuosos. Todas las personas tienen su nombre, podemos llamarlo por su nombre, y recordemos las costumbres que las personas que tienen más de 60 años tienen. A muchos de ellos se les llama de usted, a muchos de ellos se les dice don o doña, y eso es algo socialmente muy bien visto, de mucho respeto. Entonces, cada comunidad tendrá la forma correcta, solo cuidemos el no ser despectivos. Leticia, respecto a eso mismo, Sí. bueno, acá hay en Chile hay algunos movimientos, organizaciones que también están acuñando a poco el concepto de personas mayores, sacando un poquito esto, desmarcándose del término adultos mayores, mantenerlo en categoría de personas mayores. Siempre llegar a un consenso al fin de cuentas termina siendo a veces más un enredo para quienes buscamos darle una connotación y para quienes estamos o quienes van a ser o quienes son adultos mayores o personas mayores, no están así en el fondo. Prefieren seguir llamando, que se les llame por el nombre o por como habitualmente se les conoce, básicamente. Sí, porque al final de cuentas seguimos poniendo como una etiqueta, ¿no? Seguimos haciendo segmentaciones en la población por la edad. Pues aquí, de hecho, sí, Nicole comenta en el chat que, bueno, ella también incorpora o suma otro término de persona mayor como sujeto de derecho. O sea, poniéndoles enfoque, básicamente. Sí, persona mayor, persona de mayor edad. Y tenemos varios términos que cuando estamos redactando un documento de repente se nos acaban los sinónimos, ¿no? Y estamos como repitiendo mucho. Ahí es en donde se nota un poquito más el hecho de agregar otras palabras que, bueno, desde la gerontología estamos trabajando mucho en que cuidemos el respeto hacia todas las personas independientemente de su edad. Y dentro de estos términos, ustedes habrán escuchado tercera edad. A eso se refiere automáticamente a las personas mayores. Y bueno, aquí no sé si ustedes habían pensado o conocían que existe una primera edad, una segunda edad, pero que también existe una cuarta edad, y como cada vez vivimos más años, ya existe una quinta edad. Cuando decimos tercera edad, estamos dejando de lado cuarta y quinta. Entonces aquí se ha visto desde la mercadotecnia, desde las ventas, desde los negocios, desde las redes sociales, que cuando nosotros hablamos de cuarta y quinta edad, las personas en general no saben a qué nos referimos. De hecho, les decía, la Organización Mundial de la Salud todavía tiene ahí publicado que tercera edad se considera todas las personas mayores. Y bueno, es importante que ustedes vayan conociendo y sabiendo que existe cuarta edad y quinta edad. Esto está muy relacionado a lo que decíamos de la edad biológica, a los ciclos de la vida, y en las imágenes les pongo la representación, ¿no? En la primera edad es todo lo que vamos desarrollando, aprendiendo. Aprendemos a caminar, a leer, a escribir, a socializar, vamos a la escuela, son los roles sociales esperados en esa primera etapa. En la segunda etapa ya ponemos en práctica todo lo aprendido, tenemos acceso al trabajo, tenemos a lo mejor la posibilidad de formar una propia familia, de tener hijos, de viajar, de tener nuestros ahorros o nuestras cosas. Y en la tercera edad se decía la jubilación, el retiro, ¿no? Y muchos era como descansar, disfrutar. Para muchas personas esta edad ya no es descansar, puede seguir siendo un trabajo, estudiar algo que no pude estudiar, hacer algo que nunca pude hacer. Y bueno, ya no hay nada más 60 años y ya no hay nada, sino decíamos que podemos tener hasta más de 100 años, y es aquí donde aparece la cuarta edad, y más de 100 la quinta edad en las personas centenarias. Así es de que nosotros podemos decir tercera, cuarta y quinta edad y no habría problema. Hablábamos de que el envejecimiento no nada más es individual, sino que también puede ser social, y aquí tenemos que la población va envejeciendo constantemente. Hay países con un alto índice de envejecimiento en donde casi no hay niños, la mayor parte de la población son adultos mayores. Entonces aquí vemos cómo va a ser ese impacto en la demografía, en donde vemos cómo a partir del año 2000 se multiplica, ¿no?, la cantidad de adultos mayores para el 2050. Les paso esta imagen en donde compara los países en vías de desarrollo y los países desarrollados. Los desarrollados están en naranja, los en vías de desarrollo estarían en azul, y vean cómo vamos envejeciendo todos, pero los países en vías de desarrollo vamos a envejecer más rápidamente, se va a multiplicar la población. Esto quiere decir que la atención para cualquier servicio que ustedes quieran
va a ser necesario que sea especializado y que sea incluyente para cualquier edad. Aquí tomé este dato importante de Chile, porque fíjense, hay algunos otros países aquí, pero llama la atención que Chile va a ser el país que va a tener una de las tasas de envejecimiento más altas hacia el 2050. Se espera que más del 30% de la población en Chile para el 2050 tenga más de 60 años. Y vemos aquí, pues, en el 2015, en el 2030 y en el 2050, en gris y en negro o gris oscuro, el 2050, vamos viendo cómo en Chile entre el 2015 y el 2050 la población aumentará en un 109.5%. A nivel mundial va a ser un 74.7% el crecimiento. O sea, en muchos de los países de Latinoamérica, este envejecimiento va a ser muy rápido. Lo que a algunos les tomó 100 años, a nosotros nos va a tomar 50 años o menos alcanzar ese número de adultos mayores. Entonces, si no tuviéramos pandemia y pudiéramos andar en la calle, los países que tienen un índice de envejecimiento muy bajo, en donde todavía hay muchos niños, hay muchos jóvenes, pues podríamos ver esta imagen. Pero en algunos países ya no hay tantos niños y ya no hay tantos jóvenes, y por eso se ha tenido que retrasar la edad de jubilación o de retiro, porque no hay alguien que pueda sostener en lo económico laboralmente. Entonces, en algún momento veremos la mayoría personas mayores. Eso significa que a lo mejor no nos podremos retirar, que a lo mejor vamos a tener 60, 65 o 70 años y vamos a seguir trabajando. Eso significa adultos mayores atendiendo a adultos mayores. Cuando nosotros seamos mayores, probablemente seguiremos ofreciendo nuestros servicios, a lo mejor también a muchos adultos mayores. No se espera que sea la mitad de la población, pero decíamos ya el hecho de que el 30% de la población tenga más de 60 es importante. Y no nada más eso es lo que se recalca, sino que cada vez hay más personas mayores de 80 años, o sea, más personas longevas, más servicios para ellos. Bueno, hablamos el día de hoy del turismo. Aquí incluyen actividades de ocio, cosas que las personas mayores pueden hacer en su tiempo libre. Entonces, bueno, yo veo algunas barreras para ofrecer este servicio en el área que ustedes se desarrollen. Puede ser salud, puede ser turismo, puede ser gastronomía, puede ser en cualquier área económica, en cualquier negocio, va a haber algunas barreras para que nosotros podamos atender a los adultos mayores. Yo las clasifico en barreras intrínsecas o factores intrínsecos y extrínsecos. Esto quiere decir los intrínsecos, los que son propios del individuo. Eso quiere decir que yo tengo una visión negativa sobre la vejez y sobre el envejecimiento, que yo rechazo, no quiero vivir muchos años, entonces no me gusta tratar con personas mayores porque son aburridos, porque son tercos, porque son enojones, porque huelen mal, y bueno, todas esas son aspectos que podrían ser mitos o que podrían ser falsas creencias, estereotipos de lo que yo he escuchado en mi casa o en el medio en el que me desarrollo. Sobre todo si yo no quiero envejecer, no me quiero ver viejo, no voy a tener una visión positiva de la vejez. Eso sería la principal barrera. Pero luego tenemos el desconocimiento, que tampoco sabemos las características de este sector de la población y por lo tanto no podemos ofrecer un servicio adecuado a ellos. Yo me imagino lo que ellos quieren y yo ofrezco ese servicio, pero pocas veces llegamos a ellos y les preguntamos cómo les gustaría que los atendiéramos o cuáles son sus necesidades. Y por último, de estos factores intrínsecos tenemos la falta de interés. Hay muchas personas que ustedes les dicen turismo gerontológico o cualquier cosa que tenga que ver con personas mayores y simplemente no les interesa porque ahorita no tenemos tantos adultos mayores. Entonces, bueno, puede ser que no es opción de negocio, pero sí es un área de oportunidad porque va creciendo cada vez más. Dentro de los factores extrínsecos tendríamos la accesibilidad, que se ha estado trabajando mucho, sobre todo con las personas con discapacidad. Tenemos el aspecto de salud, que sí las personas quieren salir a pasear, a conocer su ciudad, a ir a los museos, a los restaurantes, quieren viajar, pero su salud no se los permite. Y bueno, los recursos. Hay muchos adultos mayores que trabajaron y no tienen una pensión o una jubilación. Tenemos sobre todo muchas mujeres que fueron amas de casa, que a lo mejor son viudas y que dependen económicamente de sus hijos o de algún apoyo gubernamental. Y es aquí donde tienen el tiempo y las ganas de tener o participar en estas actividades, pero no tienen recursos. Esos serían las limitantes para la atención.
Desde los estereotipos y los prejuicios, a veces son los mismos adultos mayores los que tienen una visión negativa de la vejez. Yo ya no puedo hacer esto, yo cómo me voy a ver vistiendo así, ya me voy a ver yo viajando solo, ¿no? Ya tenemos ahora estos viajes en donde pueden conocer parejas y algunos de ellos se pueden volver a casar, ¿no? De ir de luna de miel, aunque tengan 70, 80, los años que se puedan tener. La edad no debería de ser un factor limitante. Entonces aquí, cuando la edad se convierte en una limitante, se le llama discriminación por la edad. Este término se conoce como edadismo. También lo encontrarán como viejismo o por una traducción errónea del inglés de aging o age, ageísmo. Todos ellos se refieren a la discriminación tan solo por el hecho de la edad. Por ejemplo, si yo pongo un letrero que diga aquí se solicita empleado menor de 40 años, yo ya estoy quitándole la oportunidad solo por la edad a los que tienen más de 40. Si yo le digo a una persona, yo no lo puedo operar, pues es que vea cuántos años tiene usted, ¿no? Ahí se me queda en la cirugía, podría morir. Entonces yo estoy siendo despectivo, estoy quitándole esa oportunidad, porque hasta qué edad se puede operar una persona. No hay edad, sino más bien condición de salud. Su condición en este momento no me permitiría operar, pero no es por la edad. Y así, cuando yo voy a ofrecer un servicio, no tengo que limitarlo por cuestión de la edad. Si yo estoy haciendo eso, se le llama discriminación y está considerado como la tercera causa de discriminación en el mundo. La primera sería la raza, la discriminación racial, la discriminación hacia la mujer, que sería el sexismo, y la tercera sería la discriminación por la edad. Sobre todo se da mucho que los adultos mayores o las personas mayores se quejan de que les damos un mal servicio, ¿no? Que están esperando mucho tiempo en la fila y cuando llegan a que los atendamos, ya es así como que les hacemos cara o les hablamos mal. Y ahorita les quiero mencionar que también a veces dentro de esos mitos, creencias, pensamos que las personas mayores no escuchan bien, la mayoría. Sí va habiendo un declive, una disminución de la audición, pero esto no es severo. Y esto significa que cuando una persona llega con nosotros a solicitarnos un servicio, nosotros automáticamente cuando lo vemos que es mayor, aumentamos nuestro volumen, hacemos nuestra boca más amplia y hablamos lento, con un tono como melodioso, como si cantáramos. Les voy a decir cómo hacemos. Hola, bienvenido, pase, ¿en qué le puedo ayudar? Incrementamos nuestro tono de voz, hablamos con nuestra boca más abierta y bueno, esto se le llama elder speak o habla para mayores, en donde nosotros vamos a tratar de evitarlo. Si él no nos puede escuchar, entonces quizá aumentamos nuestro volumen o nos acercamos más y pues bueno, así como esto son errores en el servicio. También se cree que las personas mayores o ser viejo es sinónimo de discapacidad. Y fíjense que las estadísticas muestran que hasta el 20% de las personas mayores en los países en vías de desarrollo tienen importantes dificultades en su desplazamiento y solamente la mitad de ellos se encuentran en estado de postración. Eso quiere decir que no van a poder salir de su casa o que están en la mayor parte del tiempo en cama. Claro, a cualquier edad puede haber una discapacidad, una enfermedad, no es particular de los adultos mayores, sí es más frecuente conforme se tenga más edad por los cambios, el declive que hablábamos en los órganos y sistemas, y es por eso que es más fácil que haya una afectación de la movilidad. Pero aquí esto yo se los quiero señalar porque es un área de oportunidad. Quizá ellos no vengan a mí al servicio, pero yo puedo ir a ellos. Las personas incluso que no pueden salir de su casa también tienen derecho a distraerse, a gozar de los servicios de los restaurantes, de los museos, a pasear en su ciudad o a ir a algunos otros lugares. Incluso fíjense en los países, en las personas que están en una institución de larga estancia, en un asilo, en una residencia, ahora ya se han desarrollado algunos programas, por ejemplo, de intercambio, en donde pueden ir una semana a otro asilo de visita e intercambiarse con esa persona que estaba ahí. Y no nada más puede ser en la misma ciudad, pueden ser en otras ciudades, incluso puede ser en otros países. Y es para que vayan conociendo otras personas. Exacto. Leticia, tenemos... Nicole levantó la mano, así que abre tu micrófono, Sí, Nicole. adelante. Hola, sí quería hacer un comentario al respecto. Por ejemplo, pasa mucho que
adultos mayores cuidan a adultos mayores que están con dependencia severa, que están postrados. Entonces, el tema de la recreación, el turismo, creo que es súper relevante para que puedan salir de esa sobrecarga que generan, que en realidad siempre la tienen por estar cuidando a personas en estas situaciones. Entonces, no es como... Yo lo he visto harto en el trabajo que estoy, y que se intenta, incluso con pandemia, tratar de sacarlos de ese lugar, realizar algún tipo de turismo, ya sea como llevarlo a algún tipo de granja o cosas que estén cerca, como para que se despejen y como ayudar en el tema de salud mental, que se ve súper deteriorado. Eso. Es muy importante lo que acabas de mencionar. Los estudios que se han realizado demuestran que psicológicamente, emocionalmente mejoran muchísimo. No nada más las personas mayores, cualquier persona que ha estado triste, ha estado encerrado mucho tiempo. Por ejemplo, en el centro de día yo estuve trabajando en alguno. Eso quiere decir que ellos no se quedan a dormir, sino que van a actividades durante el día y regresan a su casa. Y también en las residencias hemos visto que cuando les organizamos paseos, por ejemplo, los viernes, a un grupo le toca salir, vamos a ir, no sé, a un lugar típico de la región, vamos a ir a comer a algún restaurante de comida típica o vamos a ir a algún museo. Ellos van muy arreglados, quieren verse muy guapos y van a conocer más gente, están esperando que ya sea viernes para ir a ese paseo. Y se ha visto que cognitivamente también hay mejoría, porque socializan, van aprendiendo nuevas cosas, hay más disposición. No nada más para las personas, efectivamente también para los cuidadores que necesitan tener vida propia. Ok, entonces aquí en esta imagen quiero representar la accesibilidad. Aun cuando una persona tuviera problemas de discapacidad, tuviera la enfermedad que a ustedes se les pueda ocurrir, debemos de generar servicios para ellos. Puede ser un servicio cortito, a lo mejor salir un poquito de casa, o también existen, ya ahora la tecnología nos permite, a través de esos lentes de realidad virtual, mostrarle como si él pudiera ir a otro país o a otro lugar. Fíjense que nosotros hicimos una encuesta y preguntamos si no existiera la pandemia y usted se ganara un viaje, todo incluido, que no tuviera que gastar en nada, ¿a dónde le gustaría ir? La mayoría quiso ir a lugares típicos de su región o conocer centros de playa y también, por ejemplo, París, fueron algunos de los lugares en donde se me viene ahorita a la mente que ellos quisieran conocer, ¿no? Entonces, económicamente y la salud no lo permite, tendríamos que generar oportunidades para ellos, ¿no? Incluso aún con la discapacidad, tendríamos que hacerlo accesible para todos, independientemente de la edad y del estado de salud. Tenemos que a veces las personas mayores se tienen que quedar en casa cuando alguien sale de viaje. Si nosotros generamos servicios para que los puedan acompañar, esto es, que tuviéramos a lo mejor adultos mayores que también estuvieran participando como empleados, que sería más fácil para mí como mayor llegar a preguntarle a alguien que es más o menos de mi edad, que a lo mejor le voy a tener más confianza que a alguien más joven. Les voy a platicar cuando yo egresé de la Facultad de Medicina y empecé a trabajar. Luego me decían, ¿tú eres la doctora? ¿No hay alguien un poquito mayor que nos pueda atender? Entonces a veces tenemos esa dificultad con los más jóvenes cuando tenemos más edad, ¿no? Lo ideal sería que todas las generaciones pudieran convivir y aquí pues que también los adultos mayores participaran en la atención o al menos en los consejos. Leticia, Dayana levantó la mano, así que tiene algo que comentar al respecto. Adelante, Dayana, abre tu micrófono, por favor. Hola, disculpen, me pude sumar un poquito tarde porque no tenía internet, pero quería contar un poco sobre el tema de cómo hacerlo salir también de ese lugar. Y no solo en pandemia, nosotros desde Ruta del Tricahue, bueno, yo soy guía dentro de lo que es la Ruta del Tricahue, lo que incorporamos fue lentes de realidad virtual. Lo que hacen es que acercan a cualquier persona a determinado lugar. Y en este momento lo que hicimos, como nuestra ruta está situada en lo que es el Cachapoal, en la Reserva Nacional Río Los Cipreses, y en particular con los valores del ecoturismo, lo que hacemos es acercarle todo lo que es el Rincón de los Guanacos, los petroglifos, patrimonio natural y cultural. Y esto es a través de lente de realidad virtual. O sea que la tecnología también te permite acercarte a lugares desconocidos, que no todo el mundo puede llegar, que
por lo menos para llegar a este lugar necesitas ir a cabalgata unas 8 horas por lo menos. Así que creo que cosas así pueden permitir también un turismo mucho más inclusivo. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Tenemos ahora algunas barreras en donde no nada más las personas mayores, ¿no? También hemos visto las personas con alguna discapacidad que tienen dificultad, ¿no? Con las puertas. A mí me ha tocado en los aeropuertos, en donde el espacio es muy pequeñito, no cabe a lo mejor la silla de ruedas. Lo mismo sería para las personas mayores con los escalones. Cuando nosotros le preguntamos a las personas mayores qué sería para usted un lugar accesible, o qué barrera encuentran, ellos se quejan mucho de la accesibilidad, de que haya muchos escalones y de que no tengan espacio para descansar, o sea, que vayan caminando continuamente en los paseos y que no tengan espacio para recuperarse, ¿no? Para descansar, ir al baño, tomar líquidos, y bueno, eso es importante, los desniveles y que haya una forma fácil de llegar a los lugares. Y bueno, tenemos algunos especialistas en personas mayores. Si bien sabemos que la familia podría viajar con las personas mayores y ellos a lo mejor requieren de un cuidado especial, pues a lo mejor nosotros podríamos proveer de esos servicios. Por ejemplo, aquí tenemos algunas actividades cognitivas, las personas que cuidan a adultos mayores y que se formaron para ello se llaman gericultistas. Podemos contratar a alguno para que nos ayude a recibir a estas personas mayores y que la familia pueda viajar con ellos y que ellos puedan tener una atención especializada, considerando las enfermedades más frecuentes y pues estar preparados por si algo llegara a suceder, ¿no? Por ejemplo, si sube o baja la presión, si sube o baja el azúcar, si alguien se desmaya, todo esto de los primeros auxilios creo que debe estar siempre incluido. Otra dificultad es la visión, es algo de lo que primero sufre el declive. Alrededor de los 40 años empezamos a tener dificultad para la lectura. Esto es que a veces nosotros tenemos nuestro material muy bonito diseñado, pero la letra es muy pequeñita. A mí me pasó con las tarjetas de presentación. Una persona mayor me dijo, doctora, su tarjeta está muy bonita, pero no me la voy a llevar porque no le voy a llamar. No lo alcanzo a ver. Entonces mejor anótemelo en un papel con números grandes, su nombre, así sí le llamo. La tarjetita regálesela a alguien más que le sea de utilidad. Y así con todo el material, si ustedes quieren ponerles los horarios de las actividades, tienen que ser letras grandes, números grandes y de preferencia acompañados con imágenes. Recordemos que también hay personas mayores que no saben leer y escribir para que realmente sea accesible para todos. Incluso considerar agregarlo en braille. La alimentación es algo que les preocupa mucho también a las personas mayores. Vemos la imagen de la persona que tiene esta placa dental. El hecho de ser mayor no quiere decir que ya no tengamos dientes. No deberíamos de perder los dientes. Cuando se caen es por algún accidente, por alguna enfermedad. Si nosotros los cuidamos a lo largo de nuestra vida, los vamos a tener hasta una edad avanzada. Pero sí hay cambios en los músculos. Tienen más dificultad para masticar. Esto quiere decir que debemos ofrecerles alimentos en trozos pequeños que sean fáciles para masticar, que no sean muy duros. La consistencia debe ser más blanda. Yo he visto en varios restaurantes, a mí personalmente me ha tocado en 3 ocasiones, personas mayores que se les atoró la carne o el pollo y no podían respirar. Hubo necesidad de hacer maniobras para sacar el cuerpo extraño que está obstruyendo la respiración. Eso es muy frecuente cuando ellos consumen alimentos y cuando ellos tienen estas placas que se muestran en la imagen, que se fijan con un pegamento, el pegamento se derrite con los alimentos calientes. Es importante que nosotros lo sepamos porque a veces ellos no quieren comer. Y también se van generando, conforme se va teniendo más edad, más intolerancia, casi siempre a los lácteos, pero puede ser algún otro alimento. Es más fácil que ellos puedan sufrir de estreñimiento y que puedan sufrir de diarrea fácilmente. Esto quiere decir, los líquidos están disminuidos en las personas mayores, necesitan estar tomando más líquidos, se pueden deshidratar muy fácilmente. Actividades que sean en el sol, en lugares muy calurosos, hay que estarles ofreciendo hidratación continua, porque ellos no quieren tomar agua, porque necesitan ir más veces al baño. La vejiga también es un músculo que va perdiendo fuerza, y por lo tanto, si no hay un baño cerca, entonces no tomo líquido. Si no tomo líquido, me puedo deshidratar y así constantemente. Es importante que nosotros
ofrezcamos alimentos para las personas que son intolerantes al gluten, a los lácteos, que tienen problemas a lo mejor con los picantes, señalar ahí, ¿no? Alimento muy picante, alimento muy condimentado, ofrecer para las enfermedades más comunes, diabetes y hipertensión, menús o alimentos bajos en grasa, bajos en sal, bajos en azúcar, para que ellos puedan cuidarse y que la salud no sea un problema para tener estas actividades. Y bueno, ya enfocándome un poquito a los viajes, tiene que ver mucho, decíamos, el aspecto psicosocial, de que yo quiero viajar solo, qué vas a estar haciendo tú solo, cómo te vas a ver, cómo vas a ir hasta allá, ya no tienes edad para esto. A veces es la limitación de las mismas ideas de la persona o de los que lo rodean. Generalmente los hijos son los que a veces no quieren facilitar, pero ellos no tienen tanta accesibilidad a las redes sociales o a la información en el internet. Si tienen nietos o a veces ellos mismos están pidiendo, búscame información sobre este paseo y bueno, están buscando cómo funciona. Entonces, tenemos que tratar de llegar a ellos. En la encuesta que nosotros realizamos nos costó mucho recibir respuestas porque la hicimos a través de un formulario de Google. A pesar de que se las mandábamos por el celular, a veces ellos no las sabían contestar. Y bueno, es eso, dónde colocamos nuestras promociones, dónde colocamos nuestra información para que ellos la reciban. Otra cosa muy importante en los viajes, en los paseos, aunque sean cortos, es la salud. Tenemos que buscar que la persona tenga buena salud para que pueda convivir o pueda hacer ese paseo. Y bueno, el aspecto económico. La mayoría de las personas, cuando ustedes les preguntan qué te gustaría hacer cuando seas una persona mayor, viajar por el mundo. Y vas a tener dinero para hacerlo, pero sobre todo, ¿vas a tener la salud para hacerlo? Quieres, no sé, subir la pirámide y tus articulaciones te van a permitir subir y bajar sin problema. Es aquí en donde tenemos que disfrutar cada etapa de la vida, pero tampoco la edad es una limitante, ¿no? Tenemos personas mayores que se han aventado el paracaídas sin mayor problema. Y si les preguntamos para los problemas que ellos tienen para viajar y los motivos por los que sí lo realizan, la mayoría necesita cambiar de ambiente y descansar, casi el 60%. Quieren ver a familiares y amigos que no viven ahí en la región donde ellos están, quieren conocer nuevos lugares y también acompañar a su familia en los desplazamientos. Participan también en actividades culturales, deportivas y artísticas, esto es conciertos, torneos de golf, torneos de tenis, muchas cosas a las que ellos quieren asistir que ahorita se han visto limitadas por la pandemia. ¿Y por qué es que ellos no viajan? Fíjense los motivos económicos, 35%, y bueno, los problemas de salud no se han contabilizado porque eso depende mucho de qué tipo de enfermedad tenga y qué tanta discapacidad o limitación le produzca. A veces tienen miedo a que pase algo durante ese paseo o durante esa actividad del tiempo libre. Entonces, ellos quieren sentirse y actuar más jóvenes de los que son. Por ejemplo, si yo le pongo personas mayores de 60 años, ellos siempre se van a sentir jóvenes. Una vez en los servicios del centro de día teníamos una persona de 94 años que nos dijo, el lugar está muy bonito, todos ustedes son muy amables, pero yo no me quiero quedar porque yo no soy tan mayor para estar aquí. Entonces, él tenía 94 y a él le parecía que no era tan mayor. Nunca nos vamos a sentir lo suficientemente mayores para requerir servicios especializados de mayores. Nos queremos seguir sintiendo un poquito más jóvenes. Esto quiere decir que ellos se ven a sí mismos como maduros, pero no viejos. No van a querer aceptar situaciones que los hagan sentir de mayor edad. Y también ellos muestran mucha disponibilidad a enfrentar cosas nuevas, cosas que nunca han hecho, pero cuidando mucho de no tener riesgos. Se cree que las personas mayores deben de estar quietecitos en casa viendo la tele sin riesgos. Pues no, las personas mayores son muy activas y les gusta estar teniendo muchas actividades distintas y participar en ellas. Entonces, bueno, aquí quiero terminar con esto último. Si ustedes consideran que debiera haber servicios exclusivos para personas mayores, por ejemplo, hoteles donde solo se reciban personas mayores, restaurantes o algunos servicios con horarios particularmente para personas mayores. Me gustaría ahora escuchar sus comentarios, sus participaciones. Abrimos el micrófono para quienes quieran, por favor, hacer sus comentarios. Francisco, adelante. Francisca. Ah, Francisca. Francisca de los Reyes. Francisca. Ay, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Francisca, Sí. te escuchamos. Sí. Mire, bueno, primero muy buena la charla, súper interesante.
Yo quería comentar mi experiencia porque yo he tenido la suerte de trabajar como guía de trekking en Torres del Paine, que es como un lugar súper como aventurero para gente joven, y me ha tocado trabajar con gente adulta mayor. Y es verdad que la gente busca sentirse más joven. De hecho, la persona más adulta con la que trabajé fue 94 años y logró hacer un trekking que de repente las personas jóvenes no pueden, que es ir a Base Torres, que son 20 kilómetros caminando con gran inclinación, pero lo bonito fue de trabajar, porque he trabajado con distintas edades, especialmente con ese caso, que toda la gente en el sendero iba apoyando a esta persona, porque lo veían muy viejito. Entonces este señor sabía sus limitantes, tenía buena salud, buena condición física, pero el apoyo que sintió alrededor, creo que eso le marcó toda esa experiencia con su viaje. Y así con distintos tipos de adultos mayores. Entonces, es verdad que uno dice, no, quizás los adultos tienen que estar asentaditos, viendo tele, pero no es lo que en realidad están buscando. Y pueden hacer hartas cosas. Y es súper gratificante poder participar de ese tipo de experiencias. Entonces, eso, no sé, los quiero como motivar también a que saquen como del estigma del adulto mayor que es sentadito el tatita, no, hacen de todo. Y es muy entretenido salir con ellos. Quería comentar eso. Gracias, Francisca. De nada. Muy buen aporte. Muchas gracias. Ellos se sienten mejor cuando, sobre todo si van acompañados de muchas edades, a eso se les llaman actividades intergeneracionales. Me voy a adelantar un poquito a la pregunta que les hice. En algunos países se empezaron a desarrollar áreas de vivienda exclusivas para personas mayores, edificios, colonias, regiones donde solo había adultos mayores, y había mucha atención para su salud, había todo lo que ellos requerían, pero fíjense que no tuvieron muy buenos resultados o no los han tenido porque también se ha segregado, se ha marcado más la diferencia. Los jóvenes no iban mucho hacia esa área y los adultos mayores no salían mucho de ella. Se empezó a ver más la diferencia de edades y bueno, también lo que se busca ahora es que las personas, independientemente de su edad, podamos convivir con otras, que desde los más pequeñitos hasta los más grandes, sin que tengamos problemas, ¿no? Con una discapacidad o sin discapacidad, que podamos estar todos en el mismo espacio, que tengamos accesibilidad, que tengamos igualdad. Y creo que aquí algunos han tenido experiencias, me han platicado en el turismo, cuando ofrecen paquetes, quieren los adultos mayores ir sin sus nietos. Entonces es solo personas mayores, porque aquí yo quiero conocer a alguien más o menos de mi edad y bueno, en el viaje nos conocemos y no quiero estorbos ni a mis hijos ni a mis nietos, ¿no? Entonces me han dicho que les han funcionado estos paquetes y que incluso se forman parejas y ya después regresan como pareja a otro tour. Yo creo que hay que hacer de todo, ¿no? Pero ya me platicarán ustedes qué experiencias han tenido. Sí, claro. Sí, bueno, en línea con lo que comenta Leticia, más que pensar en esto que al final segrega, que pensar en servicios o productos turísticos exclusivos o en un amplio espectro, hay que pensar un poquito más en esto de la universalidad que bien comentas tú. En el fondo pensar en abrir el espectro y que nos permita a todos y todas en igualdad de condiciones y oportunidades poder acceder de la misma forma, indiferente de dónde provengamos, de la edad que tengamos, del color de nuestra piel, de nuestra orientación sexual, bueno, etcétera. Al fin de cuentas, hay que pensar un poco más en la universalidad que en la segregación. Leticia, sí, adelante. no, Máximo primero, que parece que quería preguntar algo. No, solamente comentarles que cuando se realiza turismo con adultos mayores, la expectativa de ellos es mucho más grande que los jóvenes. Ellos siempre están dispuestos a todo. Yo creo que la parte de la vejez se realiza en la adolescencia. Apáticos para todo. Levantarse tarde, no quieren ir a ninguna parte, todo les apesta, todo está de más. En cambio, cuando hablamos con personas sobre 40, 50, 60, 70 años, siempre dispuestos a todos, con buen entusiasmo, buen ánimo, y aparte de que quieren conocer más, también te enseñan mucho de su experiencia. Así que yo creo que hay que un poco ajustar esos relojes
Y los viejitos que podríamos decir vulgarmente son los de 15 a 20 años, de 12 a 20 años. Esos son los viejitos. Gracias. Bueno, eso también tiene que ver con las costumbres y cómo se ha desarrollado ahora las etapas de la vida, ¿no? Antes, pues no teníamos el internet y jugábamos en las calles, no había tanto peligro. Ahora, pues la pandemia no nos deja salir, no nos deja convivir tanto. Yo quisiera ver estos jóvenes que mencionan, cuando sean adultos mayores, probablemente van a seguir así, ¿no? Sin querer salir, si no sucede algo en su vida en otra etapa, ellos no van a desarrollar ese buen ánimo. Entonces, es aquí donde tendríamos nosotros que intervenir a esas edades, pues para buscar que se levanten temprano, que quieran conocer, que quieran viajar, que quieran participar. Yo que soy docente, que doy clases, y me ha costado mucho ahora el trabajo en línea, ¿no? Porque habiliten sus cámaras, hagan preguntas, ¿no? Ahora, ¿cómo no tienen preguntas, no? Todo lo entendimos muy bien, hasta el día del examen ya no. Entonces, bueno, ahí yo creo que en todas las edades hay de todas las personalidades, pero sí que abramos nuestra mente a no limitar nuestros servicios a una edad. Ahorita le tocaron 94 años, no sé si alguien ya haya recibido a alguien de más de 100. No sabemos todavía. Sandra, Yo tengo la experiencia con mi abuela, que hoy día tiene 104. ¡Wow! ¡Qué bien! Y cuando tenía 98, yo viajé a Costa Rica por temas de trabajo, y allá vive un tío, hijo de ella, y cuando ella se enteró de que yo iba a Costa Rica, pues se quiso sumar inmediatamente al viaje, y dijo, no, yo tengo que ir a ver a mi hijo, y sabía que no podía viajar sola, entonces si tú vas, me llevas. Y ya, se empezó a armar todo esto rápido, yo con bastante preocupación también de si la aerolínea le iba a dejar viajar con 98 años. Y bueno, no, ella, como decías tú, de punta en blanco, viajó perfecta, una dama, igual nos dieron asiento como adelante. Ella llegó compuestita, la pasada por Panamá ni la sintió, y nosotros llegamos así, deshechos, preocupados, tensos de ella, y ella llegó perfecta, no hubo quien la acostara a dormir, nada. Y claro, a ella le encantaba, y como dices, además se mantenía conectada, y yo creo que por eso también ahora ya está con, como te decía, 104 años más. Y nada, yo quería preguntarte, acá en Chile hubo mucha, hace varios años, no sé exactamente, tal vez alguien por ahí me puede soplar cuántos años, que se creó el programa del adulto mayor o vacaciones de tercera edad, le han puesto muchos nombres, desde Cernatur, del Servicio Nacional de Turismo, y la verdad que la gente los disfrutó mucho, los aprovechó mucho, los está echando cantidad de menos, y realmente ellos, como dices tú, les encantaba viajar ellos solos, sin otros personajes de su familia. ¿Hay experiencias similares en otros países? Yo sé que en Perú creo que hay algo escuchado por ahí, no sé si veo que hay gente de Argentina, de otros lados. ¿Hay experiencias similares en otros países y han tenido el mismo resultado? Porque acá puede tener muchas situaciones que podemos mejorar, pero en general las personas que los usaron, felices. Bueno, tenemos a Mayra de Argentina, Felipe de Colombia, tenemos aquí participantes internacionales, además de Leticia. Sí, no sé si en México también están presentes esos viajes. En México se realizan también y tenemos los mismos resultados. Aquí ha habido en algún tiempo apoyo del gobierno muy importante para las personas mayores. Ahora, hace 2 o 3 años se ha visto limitado un poco, y con la pandemia, bueno, se ha sufrido muchísimo porque a los adultos mayores incluso no se les dejaba asistir al entrar a los lugares, no se les permitía la entrada a los supermercados, y bueno, entró mucho esto de la discriminación, ¿no? Porque ellos decían, si yo no tengo a nadie más y quiero ir a comprar alimentos, ¿cómo no voy a poder ingresar? Ahorita en este momento estamos, se supone, en semáforo amarillo en casi todo el país, en donde ya hay más oportunidad de salir, pero hay algunos programas, sobre todo de algunos que tengan que ver con lo religioso, para recorrer ciertos lugares que son representativos por la religión,
y también algunos apoyos para que puedan hacer algunos paseos, sobre todo en temporada baja, que son los costos más baratos. Perfecto. Gracias, Leticia. Bueno, Camila comenta en el chat que desde el 2001 aprox se hacen programas de vacaciones de la tercera edad de Cernatur. Ahí tenemos el dato duro. Y ya para ir cerrando, le vamos a dar el paso a Felipe de Colombia, que levantó la mano, y terminamos quizás con algún mensaje final que quieras comentarnos también, Leticia, de manera posterior. No sin antes, quizás pedirle que antes de que finalicemos, les pido, los que puedan, habilitar sus cámaras y tomamos una foto de este espacio también como cierre y registro de esta jornada. Felipe, por favor, adelante. Eso no, un comentario simple, un poco agresivo tal vez va a ser, pero no lo tome nadie mal, sino que el sinónimo acá en Colombia, por ejemplo, de turismo para adulto mayor es el turismo religioso y es respetable, pero como que hay una concepción de que viejitos para las iglesias, así. O sea, como que hay tan lindo el viejito a rezar, la abuelita a rezar, todos a rezar, y es respetable, claro, pero no he escuchado el primer tour o plan turístico que hable de una discoteca para viejitos, que se quieran meter una super rumba, pues, y su borrachera y conseguir novio y lo que sea, o sea, de verdad, o sea, lo mismo que los otros. Entonces, es cambiar esa mentalidad tan aburrida, tan antigua del turismo antiguo y pensar eso, o sea, ese turismo religioso que, insisto, es válido y como opción comercial y para el que quiere y le guste, pues sí, yo cuando estuve en Ciudad de México sí fui a lo de la Virgen pues de Guadalupe, claro, lógico, pero yo no soy entonces tercera edad, el otro día yo estaba haciendo otras cosas, pues, entonces pienso que también hay que quitar esos límites que a veces le ponemos, que el abuelito solo es para eso, o sea, que la persona, que el adulto mayor, venga los abuelitos para acá, y estoy hablando en el diminutivo, que sé que dieron que no, porque es el lenguaje que se usa, porque es lo que se maneja acá, y siguen con esa concepción aburridora, estúpida, atrasada, y otras mil cosas muy agresivas, de eso. Y el que quiera ir, que vaya, pero posiblemente esas viejitas al otro día quieren ir a tomarse unos aguardientes, pues colombianos, unos tequilas, de lo que sea, uno lo que sea, y sentarse a hablar y hablar de los novios que tuvieron cuando jóvenes y a escuchar su música y comerse algo bien bueno. Entonces también un turismo gastronómico, pero chévere, y estar en un sitio bien genial, y nunca he escuchado un solo plan que diga... ahorita mencionaron lo de sí, que hay personas que se han tirado en paracaídas, pero ¿cuándo se ha escuchado un plan de deportes extremos para adultos mayores? O sea, como enfocado a eso desde el turismo, nunca. Y pueden haber unos abuelitos bien locos por ahí. Entonces, a lo que voy es de que eso es lo único que escucho en Colombia. O sea, así de sencillo. O sea, turismo religioso y eso debe cambiar. Muchas gracias. Sí, muchas sí, es gracias. muy cierto. Fíjense que estamos tratando de cambiar esa concepción a los alumnos de turismo aquí en la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde yo trabajo. Ellos están haciendo algunas propuestas novedosas y ahorita me hicieron recordar que ellos proponen, dentro de las actividades al llegar al hotel, que puedan tener un día para recorrer una discoteca que sea para personas mayores con la música de sus tiempos. O sea, sería pasar por ellos al hotel, llevarlos y luego regresar, ¿no? Para que pudieran convivir con otras personas mayores de otros hoteles, y así como hacer, es el trabajo que están desarrollando ahora en una de las asignaturas, en una de las materias. Ahora falta, claro, incluir a las personas mayores, ¿no? A nosotros se nos pueden ocurrir muchas cosas, pero a ellos, ¿qué les gustaría hacer? Para yo poderlo incluir en todos mis planes. Porque sí, hay de todo, hay algunos muy serios, hay algunos muy arriesgados, y habrá que generar para todos. En efecto que sí, hacia allá tenemos que apuntar. Leticia, tenemos el último comentario de Mayra, que comenta en el chat: en Argentina existen los centros de jubilados, que son como clubes que organizan viajes a los centros termales, o a la costa de Buenos Aires, o a Córdoba. En esos viajes se organizan distintos circuitos recreativos. Yo creo que también tienen esta lógica de prestarle un servicio a la población mayor en la línea que hemos venido hablando ya en esta parte final de la charla. Gracias, muchas gracias, Mayra, gracias a todos y todas. No sé si tiene palabra al cierre, Leticia. Bueno, yo nada más quiero agradecer muchísimo la participación. Aprendo mucho de cada país, cada que me conecto con ustedes. Gracias por la oportunidad. Me voy volviendo un poco más experta en turismo. A mí me encanta viajar. Estoy esperando que acabe la pandemia
espero tener oportunidad de conocerlos en sus países. Cada que yo voy a algún lugar me enamoro. Colombia no lo he podido conocer, tampoco Chile. En Chile estuve nada más por una escala cuando fui a Argentina. Estuve solamente una noche, así de que no pude ir a conocer nada. Espero que hagan sus programas incluyentes, sin límite de edades, para que yo me pueda agregar. Me urge salir a conocer, ¿no? Sobre todo que hay que considerar lo que ustedes decían, tener actividades arriesgadas. Es importante, yo no alcancé a mencionarlo ahorita, pero hay cambios en la salud de las personas mayores que tenemos que considerar. Ahorita les dije, es muy frecuente que se les atore la comida por problemas para pasar los alimentos. Necesitamos saber, todo el equipo que los vamos a trasladar, qué hacer en caso de una emergencia, en caso de que sufra alguien un paro cardíaco, en caso de que se desmaye, en caso de que baje el azúcar. Si yo tengo en mi equipo a alguien entrenado, le voy a dar mucha confianza a las personas de viajar conmigo. Puedo incluir paramédicos, puedo incluir gerontólogos, puedo incluir médicos de diferentes áreas, ¿no? El chiste es de que podamos todos ofrecerle una experiencia segura. Es que yo sepa, ya en los aeropuertos, en los aviones, hay desfibriladores para en caso de que una persona sufra este problema, ¿no? Es importante que nosotros aprendamos a usarlos. Me ha tocado en vuelos largos que de repente algún médico a bordo, es porque una persona se desmayó, si lo puede atender. Hay una aerolínea en donde yo me inscribí porque cada que atiendes a alguien te da kilómetros. Y pues ya me ha tocado atender 3 veces a personas por problemas de la presión, porque se sienten mal, y afortunadamente nunca me ha tocado utilizar un desfibrilador, pero sí en un aeropuerto vi a una mujer joven desvanecerse, caer, y a la hija asustadísima gritando, mamá, 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 ¿no? Y en otro idioma que yo no dominaba. Entonces, pues yo soy médico, me acerqué, pero avisas a alguien, llegan, ¿no? Rápido a ofrecerle el servicio, sacaron el desfibrilador y todo esto. Es importante que lo sepamos hacer y que planeemos. Si sucede un accidente, si alguien se me cae, se fractura, si alguien tiene un paro, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde lo voy a llevar? Si yo ya tengo todo eso planeado, que a lo mejor es poco probable que pase, pero si pasa, ya lo contemplé. Siempre tener un plan B, ¿no? Eso le da mucha seguridad a las personas para viajar cuando tienen una enfermedad. El hecho de que yo le voy a ofrecer alimentos bajos en sal, alimentos bajos en azúcar, para que mi doctor no me vaya a regañar cuando regrese del viaje, del paseo. A ellos les preocupa mucho. Entonces, más adelante podemos hablar sobre todas estas cuestiones de salud, pero yo los invito a estar preparados en primeros auxilios. Eso siempre nos va a servir, no solo para los adultos mayores, para cualquier edad. Siempre hay uno que se aventó, que se fracturó, ¿no? Una vez yo fui de paseo a un lugar aquí cerca de montañas, y desde que íbamos llegando al hotel, iba saliendo en una camilla un niño todo fracturado que se cayó de la moto. Entonces, de repente tú dices, creo que yo no me voy a subir a la moto, ¿no? Habrá alguien muy arriesgado que sí se quiera subir, y pues habrá que estar preparados para todo lo que pueda suceder. Entonces, es la recomendación. Hay una película que a mí me gusta mucho, bueno, de hecho son 2, se llama El exótico Hotel Marigold. No sé si alguno lo ha visto. Está la 1 y la 2. Esa fue la traducción en español. Pero fíjense, les platico un poquito. Se trata de personas mayores que ya se jubilaron y que utilizan todos sus ahorros para irse a vivir a la India. En internet ven un lugar que están ofreciendo para personas mayores, entonces ellos pagan su estancia. De hecho, hasta venden todas sus cosas en su país para irse a vivir a la India. Y cuando llegan ahí, oh sorpresa, porque lo que está en la página de internet no es lo que está en la realidad. Y vean todo lo que pasa. Hay un adulto mayor así que se le atora la comida, hay otro adulto mayor que en el restaurante se desmaya y piensan que se murió, y todo lo de la accesibilidad, la forma en cómo ellos se sienten agredidos porque les dijeron viejos. Está la película, la 1 es la que a mí más me gusta, pero la 2 es como el complemento y se ve como otra parte de todo lo que sería el estar en un país ajeno al nuestro y como si las personas quieren utilizar sus ahorros a lo mejor para irse a vivir allá. Está la opción del turismo de salud, no nada más el turismo gerontológico. Cuando yo busco turismo gerontológico me cuesta mucho trabajo encontrar información. Lo he encontrado como turismo senior, ¿no? O turismo para personas mayores. Así es de que los invito a que sigamos trabajando en beneficio de todas las edades y de todas las personas independientemente de su condición física y de salud.
Súper. Gracias, Leticia. Hay mucho por hacer, sin duda, así que nos queda tarea pendiente y de ver las películas también. Invitada cordialmente a Gracias. Chile, de Arica hasta Tierra del Fuego. En la región de la Araucanía tienes donde pasar. Aquí te recibimos con mucho gusto. Y Máximo también, bueno, ahí aprovecho ya los últimos comentarios. Máximo dice que en Arica los programas de adulto mayor se les llevaba por las noches al morro de Arica a mirar y admirar la ciudad y luego a casinos a jugar y a bailar. Muy bien. Por favor, quienes tengan la posibilidad de habilitar sus cámaras, en 3 segundos vamos a tomar una foto, así que va en 3, 2, 1. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Leticia. Seguramente nos veremos nuevamente. Gracias, Leticia. Gracias, Felipe. Gracias a todos. Muchas gracias. Saludos. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta Buenas luego. noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.